Bien, queridos hermanos, continuamos con nuestro curso de predicación bíblica. Esta es la clase número 3 que no estaba subida, así que ahora la terminamos. Vamos a hablar sobre introducción, ilustración, aplicación y conclusión. A modo de introducción, entonces, ya sabemos cuál es el proceso para la preparación de un sermón. Recordemos los pasos de forma práctica. Estudiar el pasaje y organizar los apuntes, o sea, ese es su estudio bíblico. Segundo, aclarar la idea central del pasaje. Recuerde que lo importante en un sermón es la idea central. Tercero, bosquejar el pasaje en torno a la idea central. Cuarto, meditar sobre las aplicaciones que fluyen de la idea central pensando en las personas a las cuales va a ministrar la palabra. Y por último, incluir algunas ilustraciones. Eso sería el procedimiento de la preparación de un sermón. Y para terminar, redactar una introducción y conclusión. En este último punto, yo la verdad que por lo general hago primero la introducción y después hago el sermón. A mí me funciona, yo me entiendo y sé lo que tengo que hacer. Pero en la lógica y en la preparación de la enseñanza de lo que es un sermón, la introducción y la conclusión van al final, ¿ok? Así que podemos avanzar. Entonces veamos lo que es la introducción. Una buena introducción debe tener por lo menos 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? O mejor dicho, debe apuntar a 3 cosas básicas. Captar el interés de las personas que oyen, introducir el tema o la idea principal en la cual usted va a compartir, y tercero, llevar a los oyentes al texto. Esas son las 3 claves de una introducción. Veámoslas por separado ahora y profundicemos un poquito más en esto. Captar el interés. Captamos el interés de nuestros oyentes con un dato interesante o chocante. De esa forma captamos el interés de nuestros oyentes. Una historia, tocar una necesidad que ellos sientan. Ejemplo, una mujer que trabaja en una carrera, ¿puede ser una buena madre? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? Con las preguntas estamos captando el interés a las personas en relación al tema que queremos hablar. O una pregunta retórica que provoque pensamiento. Si fuera posible que Dios muriera y Él se muriera esta mañana, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que supiera que había muerto? Algo absurdo, ¿cierto? Pero es una pregunta retórica para hacerlos pensar, ¿ok? Esa es la idea, no estoy diciendo que Dios vaya a morir, porque Dios no puede morir, es eterno. Pero la idea es una idea retórica, hacerlos pensar. Y las preguntas son muy útiles para hacer pensar a las personas, ¿ok? De esa forma entonces captamos el interés de nuestros oyentes. Segundo, dijimos que también debe introducir el tema o idea principal. El tema, por ejemplo, si el tema o la idea principal fuera ¿qué pasa con los que mueren sin haber oído de Jesucristo? O ¿cuál es el destino de los no alcanzados con el Evangelio? Supongamos que esas sean las ideas centrales de su tema. Después que hemos descrito la vida de una tribu en África, entonces la cuestión es, ¿qué pasará con las personas de esta tribu que nunca han oído de Cristo? ¿Van al infierno o hay manera de salvarse sin haber oído y creído en Cristo? Preguntas retóricas también que nos sirven, pero que estamos introduciendo el tema o la idea principal, ¿ok? Entonces, después de haber descrito la vida de una tribu en África, ¿cierto? Nosotros hacemos estas preguntas para la introducción de la idea principal o el tema que vamos a compartir. Otro ejemplo podría ser, si el tema fuera, ¿por qué Dios permite que suframos? Después de una historia de una pareja que perdió a su único hijo y cómo ellos así pudieron luego confortar a otra pareja que había perdido a su hijo, así que vemos que una de las razones que Dios permite que suframos es para que podamos consolar a otros con la consolación que Dios nos da cuando sufrimos. ¿Se dan cuenta? De esta forma entonces en la introducción nosotros podemos
Primero, como dijimos, captamos la atención de las personas con preguntas retóricas, con una historia, etcétera. La idea es captar su atención. Segundo, también la introducción debe de, valga la redundancia, introducir el tema o la idea principal. Aquí tenemos dos temas de ejemplo y hemos dado los ejemplos de ello. Después de descubrir, ¿cierto?, de descrito la vida de una tribu en África, usted hace las preguntas para poder crear esa idea en el corazón de las personas y que la gente entienda cuál es su tema o su idea. Y tercero, llevarlos al texto. Puede presentar una inquietud o problema en la introducción y buscar la solución en el pasaje. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de por qué sufrimos las personas, ¿cierto? ¿Por qué Dios permite que los creyentes suframos? Tomarnos de eso, de ese ejemplo que dimos e introducimos el pasaje, ¿cierto? Que podemos hablar. Puede ser Santiago, puede ser cualquiera. En una iglesia había una hermana muy chismosa. Una vez se enojó con otra hermana en la iglesia, por lo cual comenzó a calumniarla, esparciendo un montón de mentiras. Luego se arrepintió para tener una conciencia limpia. ¿Qué debe hacer? Nada más que pedir disculpas. Además, había un hermano al cual en un asunto de negocios con otro hermano en Cristo le defraudó al hermano 2,000 pesos o $2,000, como usted quiera colocarle. Luego se arrepintió, pero al pedir disculpas al hermano contestó: págame lo que me debes y te perdono. Pero Dios me ha perdonado, entonces debes perdonarme también. Ahí hay dos inquietudes interesantes que planteamos dentro del texto o dentro de la introducción y que podemos ocupar los pasajes. Por ejemplo, en la segunda historia del hermano que le defraudó $2,000 o lo que usted quiera, ¿cierto? Usted puede pensar en la parábola de aquel siervo que fue perdonado por su amo, pero no quiso perdonar a su consiervo que le debía. Entonces ahí podemos introducir con esa historia el tema o el texto que vamos a compartir. ¿Se da cuenta? De esa forma tenemos que unir y llevarlos al texto a los hermanos. ¿Quién tiene razón? La pregunta final. ¿Ok? Aquí hay una pregunta final. ¿Quién tiene la razón? Y ahí entonces, ¿hay algo más que hacer más allá de confesar el pecado y pedir disculpas? Para buscar la respuesta vamos a Lucas 19 y ahí, ¿cierto?, los llevamos al texto. De esa forma, con esas preguntas, contando lo que vimos antes, ¿cierto? Y con esas preguntas vamos y hacemos y llevamos a los hermanos al texto. Ve las ilustraciones. La mayoría de sermones pasan demasiado tiempo en explicación y no suficiente tiempo en ilustración y aplicación. La escalera... Perdón. La mayoría de sermones pasan demasiado tiempo en explicación y no suficiente tiempo en ilustración y aplicación. Y dos cosas que tienen que hacer las ilustraciones es la escalera entre lo abstracto y lo concreto. En el transcurso del sermón debe oscilar entre principios generales, que por necesidad son algo abstractos, e ilustraciones y aplicaciones concretas para la vida de los creyentes. Y segundo, pautas de ilustraciones. Encontrar la ilustración ocupa un lenguaje descriptivo para que ellos vean en su imaginación lo que está describiendo. Es decir, una cosa es, por ejemplo, una vez en Rusia los agentes de la policía secreta atacaron a un grupo de creyentes mientras celebraban un culto de bautismo. Eso es una cosa, pero fíjese ahora. Otra es, una vez cuando la Rusia todavía era comunista, un grupo de creyentes fue a un lago fuera de la ciudad. Tuvieron que atravesar un bosque denso y oscuro para llegar a su destino. Y mientras andaban en la sombra, pensaron en que el Señor les había dado 5 almas en los últimos meses y que a pesar de la persecución ellos querían bautizarse. Llegaron al lago, un lago redondo de 100 metros de diámetro, lleno de agua pura y clara. Mientras los demás hermanos cantaban suavemente, el pastor y los 5 nuevos convertidos se metieron en el agua fría. Se bautizaron todos y al subir
el último hermano del agua, de repente 10 agentes de la policía secreta salieron de los arbustos y comenzaron a golpear a los creyentes. Es distinto, ¿cierto? La imaginación fluye y corre profundamente entre una y otra. En la primera describimos ciertos aspectos de esta historia, pero en esta parte describimos la historia más concreta, paso a paso, cada uno de los detalles, lo cual hizo que los oyentes tuvieran en su mente un poco más de imaginación y pudieran ver el cuadro completo. Y eso hace que la ilustración sea captada por los oyentes y puedan seguir el hilo conductor de todo el sermón que usted va a compartir, ¿ok? Así que es muy importante este paso. Entre más contextualizada la ilustración, mejor. Es mejor que la ilustración venga de cosas o situaciones de la vida diaria de los oyentes, porque el propósito de una ilustración es clarificar lo no conocido a través de lo conocido. Si la ilustración tampoco es conocida, no nos sirve, ¿ok? Muchos de los libros que se escriben nuestros hermanos de otros países, de Estados Unidos principalmente, en muchos casos pierden nuestro interés producto de los ejemplos que ellos ponen no están al alcance nuestro. Por ejemplo, cuando uno lee en un escritor de Estados Unidos y dice me fui a meditar a los Alpes suizos. Nosotros a duras penas llegamos aquí acá arriba al cerro, al Cajón del Maipo, donde hay nieve. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la ilustración pierde el sentido cuando son cosas que no son accesibles a los oyentes. Usted debe ser capaz de llevar esa ilustración a las cosas concretas de sus oyentes para que ellos puedan identificarse y puedan captar la atención de lo que usted está hablando. Veamos algunos ejemplos. 1. Dios nos creó de tal manera que cada uno de nosotros somos únicos. No hay dos copos de nieve que sean idénticos. Un buen ejemplo. O 2. Fe es como el boleto en el tren. Cuando el ayudante pasa para ver los boletos, no ve a la persona, solo busca el boleto. Así es con la fe. Dios ve nuestra fe y nos permite entrar al cielo. Dos ejemplos medios burdos, básicos, pero que sirven para ilustrar lo que queremos comentar, ¿ok? Así que las ilustraciones pueden ser muy útiles a la hora del sermón, siempre y cuando sean contextualizadas, mucho mejor, porque así se identifican los oyentes con lo que usted está compartiendo. 4 peligros que tenemos que evitar en las ilustraciones. ¿Cuáles son esos 4 peligros? Primero, nunca mienta con ilustraciones. O sea, contar una historia que como si hubiese pasado a usted cuando en realidad le pasó a otra persona. O contar una historia que es ficticia como si fuera verídica. Cuidado con esto. Yo creo que se pueden hacer ilustraciones ficticias siempre y cuando hagamos la salvedad que son ficticias. ¿Ya? Creo que no hay un problema en eso cuando observamos y decimos que son ficticias. Pero cuidado cuando queremos mentir a través de la ilustración. No, eso es peligroso, porque puede ser que nos distraiga del sermón y no nos ayude a clarificar lo que queremos compartir. ¿Ok? Y si es una historia que le pasó a otra persona, diga que le pasó a otra persona, no tiene para qué hacer la suya. 2. Tenga cuidado de prestar historias supuestamente verídicas de otros predicadores. Ejemplo, científicos rusos que escarbaron un pozo de 30 millas y bajaron un micrófono y oyeron los gritos de las personas en el infierno. Eso lo dijo un ex jesuita español, Alberto Rivera. E incluso en muchas iglesias hermanas, iglesias evangélicas, hacen ver como esa realidad como algo verídico. 3. Asegúrese que la ilustración calza el punto que quiere ilustrar. No ponga una ilustración que no calce, porque si no va a perder el tiempo con la ilustración. Y 4, tenga cuidado de contar historias o chistes vulgares. Son cosas que usted tiene que tener cuidado o evitar en una ilustración. Ideas para pensar en ilustraciones. Una situación hipotética.
genere una situación hipotética. Si quiere hablar de algún tema puntual y no encuentre una ilustración, genere una historia. Invente una historia, pero haga la observación que está inventando esa historia para clarificar el punto que quiere usted compartir. O una historia de la Biblia que ilustra la historia sobre la cual está predicando. Quizás hay una historia en la Biblia que le clarifica el punto que usted quiere compartir, también le sirve. O una experiencia personal. Usted tuvo una experiencia personal y eso le ayuda a clarificar el punto que quiere compartir. En ese contexto es útil usar esa experiencia personal. No predicar de sus experiencias, que es muy distinto, ¿ok? Un cuento. Cree un cuento, cree una historia, haga un relato, ¿cierto?, narrativo de un cuento que le ayude a expresar la historia. Esto podría estar unido al primer punto de una situación hipotética. Y por último, armar un diálogo imaginario entre los personajes de la historia. Si va a contar o va a predicar sobre la narrativa, alguna historia narrativa de la antigüedad, de los libros de los jueces o del Antiguo Testamento, del Pentateuco o de donde saque la historia, haga que esa historia sea más real, póngale un lenguaje actual y llévela, cautive a sus oyentes con un diálogo imaginario en esa historia, para que sean cautivados y ellos puedan comprender mejor lo que usted quiere apuntar. Eso no significa que usted está desviando el mensaje del Evangelio, ni está trazando el Evangelio, ni ninguna de esas cosas. Está siendo creativo para compartir una verdad más profunda. No que esté alegorizando tampoco, ni que esté haciendo una alegoría para poder descubrir esa verdad oculta, no, sino que para que los oyentes puedan comprender mejor lo que usted quiere comunicar, ¿ok? Ahí tiene algunas ideas para pensar en ilustraciones. Tercero, C, aplicaciones. La mayoría de sermones o no tienen aplicaciones o tienen aplicaciones muy generales, ¿cierto? No basta nada más que explicar el principio bíblico esperando que cada quien haga su propia aplicación. Por ejemplo, la mayoría de los hermanos terminan que Dios bendiga su palabra al corazón de cada hermano aquí esta mañana y listo, nos vamos para la casa. Eso no es aplicación. Ahí no hay ninguna aplicación. En cuanto a la aplicación, cada mensaje debe tener un propósito. El predicador debe preguntarse a sí mismo: ¿qué quiero que ocurra en la vida de mis oyentes a raíz de este mensaje? Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué quiero que ocurra en la vida de mis oyentes a raíz de este mensaje? Eso nos ayuda a tener claras las aplicaciones. Cuando hablamos de aplicaciones hay dos peligros principales. Primero es el de acabar con las mismas aplicaciones siempre. Lea la Biblia más, ore más, asista más, ser más comprometido con el Señor, etc. Lo cual radica en un moralismo sin sentido. Segundo, el otro peligro es solo impartir información bíblica sin relacionarla con la vida de los hermanos. O sea, usted predica un sermón, pero no la aplica a la vida cotidiana, no la aplica al diario vivir. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no van a perder el sueño por lo que hicieron los amalecitas en la antigüedad. Sin embargo, sí van a perder el sueño por su hijo que no estudia, por su empleo que puede desaparecer, por su matrimonio que no anda bien, por un padre ingresado recién al hospital, etc. Ahí sí la gente va a saber aplicar la palabra del Señor en su vida. Debemos señalar entonces cómo la palabra de Dios responde a la problemática de la vida real. Esa es la idea de las aplicaciones, señalar cómo la palabra de Dios responde a la problemática de la vida real. Es ahí la importancia de las aplicaciones, porque señalan cómo la palabra de Dios responde a la problemática de la vida real, sea cual sea el tema que usted haya compartido. ¿A qué necesidad responde este pasaje? Esa pregunta es fundamental en la aplicación. El texto que usted va a compartir, la palabra que usted va a compartir, ¿a qué necesidad responde este pasaje? Uno, cuando no puede aplicar un pasaje directamente, por ejemplo, los animales inmundos.
No es que no podamos comer camarones, cerdo, etcétera, sino que como creyentes debemos poder distinguir entre lo bueno y lo malo en la vida. ¿Ok? Por eso erra el blanco el judaísmo y también los adventistas y todos estos hermanos que son más bien fundamentalistas cuadrados. Ojo que estoy haciendo la observación y no estoy criticando un movimiento, sino que estoy hablando de estos hermanos que son cuadraditos, fundamentalistas, sin tener la flexibilidad de la gracia que la gracia tiene, ¿cierto? Cuando dicen y quieren que las fiestas ceremoniales o las prohibiciones ceremoniales del pueblo de Israel sean también nuestras prohibiciones. No. Cuidado con eso. Los animales inmundos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo aplicamos a la vida del creyente? ¿Le tenemos que decir no coma chancho, no coma camarones, no coma ninguna de esas cosas? No es que no podamos comer ni cerdo, ni camarones, etcétera, sino que como creyentes debemos poder distinguir entre lo bueno y lo malo en la vida. Dios puso a algunos animales inmundos, otros limpios, para enseñarles que había cosas inmundas y cosas santas en la vida diaria. Por ejemplo, debemos poder distinguir entre películas saludables y las que no agradan a Dios. Y ahí sí podemos, si vamos a predicar de por qué la prohibición de los animales inmundos, el principio fundamental que rige esa prohibición es aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, todo lo que está en la carnicería puedes comer, pero lo que debe regir tu corazón es el principio del amor. Si estás con un hermano que tiene conciencia débil y le afecta esta situación, por amor a él, no porque se te prohíba, sino que por amor a su conciencia débil, entonces tú no vas a comer estos alimentos. Pero si llegas a una casa y te sirve estos alimentos, cómelo para que no desprecies la atención que te están dando los hermanos. Y por otro lado, el mismo apóstol Pablo en Corintios, capítulo 11, dice, todo te es lícito, pero todo no te conviene. Y después dice, todo te es lícito, pero todo no te edifica. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está resaltando el principio del Antiguo Testamento de los animales inmundos. Está diciendo, distingue entre lo bueno y lo malo de la vida. Amén. Continuamos. 2. Hay niveles de especificidad. Es media compleja la palabra, especificidad. No sé si está bien escrita, bien dicha, pero no me arrojó error el Word, así que para mí está bien. Que la pronuncie bien es otra cosa, porque me complica, ¿ya? Pero hay niveles de ser específicos, mejor dicho, en el tema de lo que estamos tocando. Por ejemplo, una aplicación general o una aplicación más específica o una muy específica. Por ejemplo, en lo general podemos decir entonces tranquilamente que debemos honrar a nuestros padres. Eso está en algo general. Todos sabemos que tenemos que honrar a nuestros padres. Pero lo específico sería, en el nivel más específico de la aplicación sería, debemos tratar a nuestros padres en una manera respetuosa. Ahí ya estamos yendo más específico. Ahora, para ser muy específico, nunca se refiere a su padre como el viejo o a su mamá como la vieja, ¿cierto? Que hoy día es muy común tratarlos de esa forma. Ahora, si dentro del contexto familiar está permitido, no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero si no está permitido, creemos que esos dos conceptos son importantes, no hacerlo a nuestros padres porque habla de no respetarlo. Y ahí tenemos una aplicación muy específica. Entonces, tenga cuidado también en mantenerse solamente en el ámbito general de las especificaciones, porque ahí va a caer en errores y la verdad que no va a ser muy útil para la iglesia. Avancemos. Si nuestra aplicación se queda en lo general, no va a tocar la vida de la congregación, por ser muy abstracto. Sin embargo, el peligro de una aplicación muy específica es que toque la vida de solamente una parte de la congregación. Pueden ser solo los hombres, o solo los niños, o solo la señorita, o solo alguien puntual, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado entre oscilar entre lo general y lo muy específico, y mantenerlo en lo específico, tratar de abarcar cada área y cada grupo etéreo de nuestras iglesias. Así que es bueno mencionar varias aplicaciones específicas, pensando en los varios tipos de personas en la
congregación. Debemos ampliar nuestra visión a todo ello. En las aplicaciones generales es bueno dirigirse a necesidades dentro del grupo. Si vamos a tocar una aplicación general, la necesidad dentro del grupo que estamos tocando. A nivel personal, por ejemplo, la ansiedad, la soledad, el sufrimiento, la apatía espiritual, la ira, etc. A nivel de iglesia, los conflictos, la falta de compromiso, la tristeza por una parte repentina, malestar por un pecado notorio, etc. A acontecimientos en la sociedad, por ejemplo, elecciones, guerras, delincuencia, desastres naturales, etc. O diferentes grupos en la iglesia, casados, solteros, jóvenes, hombres, mujeres, los ejecutivos, los trabajadores, etc. Entonces, en las aplicaciones generales es bueno dirigirse a necesidades dentro del grupo o de los grupos que vamos a tocar o que estamos alcanzando con el sermón, con el mensaje que queremos compartir. Si es a nivel personal, tipo exhortación, entonces vea si hay ansiedad, si hay soledad, si hay sufrimiento, si hay apatía espiritual, si hay ira, etcétera. Descubra lo que hay y ahí apunte en la aplicación para que pueda ser esa exhortación eficiente y eficaz al corazón del que la está oyendo. Si es a nivel de la iglesia, la aplicación general, entonces vea si hay algún conflicto en la iglesia, si hay falta de compromiso, si la iglesia tiene falta de compromiso en los líderes, entonces aplique una aplicación, valga la redundancia, general, pero que abarque a ese entorno de personas o ese grupo, para que sea, cierto, ahí puntual, y así sucesivamente. En las aplicaciones generales, evitemos nada más que dar exhortaciones insípidas, como por ejemplo, hermanos, debemos tener más fe. Eso es una aplicación general, pero es insípida, porque no estamos diciendo nada al final y al cabo. Debemos tener más fe que ¿qué? ¿Que una tabla, que una silla, que una mesa, que un animal? Debemos tener más fe de qué? Especifiquemos, hablemos. Seamos más específicos. Si vamos a hablar de la fe, seamos más específicos. Así que el Señor quiere que trabajemos duro en la obra. Ok, eso es cierto, pero es una aplicación general. Pero más duro ¿en qué área? En la área de la oración, de la búsqueda, de la intimidad, de la lectura bíblica, del estudio, de exhortar a los hermanos, de apoyar a los hermanos necesitados, etc. Póngale más apellido a esta frase para que pueda entenderse lo que usted está haciendo. Debemos ser más comprometidos al Señor. Ok, sí, eso también es general. Debemos comprometernos al Señor, pero ¿en qué área? ¿Dónde debemos servir? ¿Cuáles son las áreas más débiles de la iglesia en las que necesitamos servir? Etcétera. Cuando somos más específicos, esta aplicación entonces produce los frutos que tiene que producir. Pero si somos generales y muy insípida nuestra aplicación en lo general, entonces no va a producir ningún efecto en la vida de las personas. El problema con estas exhortaciones es que suenan como si fueran aplicaciones, pero son tan generales que prácticamente no tocan la vida de nadie. Para retar a los hermanos, tiene que pintar un cuadro de cómo es la vida o el actuar de una persona de fe o de compromiso. Cosas específicas o en qué manera es diferente la vida de una persona que trabaja duro en la obra. Y de esa forma, ahí sí vamos a tocar el corazón de las personas y los vamos a alcanzar. ¿Ve? Las aplicaciones específicas, procure relacionar el principio bíblico con situaciones reales de la vida diaria. No haga indirectas a una sola persona que le molesta. Muestre cómo se ve específicamente la aplicación del principio. ¿Ok? Recuerde que usted cuando ocupa el púlpito no lo ocupa para hablarle a aquel hermanito que lo vio saliendo de un restaurante medio doblado, ¿cierto? Estaba medio tomadito el hermano y ocupó la predicación, el púlpito, para hablarle específicamente a ese hermano. Cuidado, porque el púlpito no nos ha sido dado para eso. No desperdiciemos, como dice John Piper, el púlpito para esas cosas. Cambiar una actitud, una manera de pensar. Quizás a la iglesia le falta compromiso, entonces usted tiene que ver, por ejemplo, a través de la vida de Josué, un hombre comprometido con Dios, cómo él se comprometió siendo fiel a Moisés durante toda su vida o la mayor parte de su vida, y después cuando Moisés murió, él asumió el control y el liderazgo del pueblo de Israel y llevó al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Ahí, por ejemplo, tendríamos cómo cambiar una actitud de falta de compromiso
o una manera de pensar de la iglesia, ¿ya? Por otro lado, cambiar, actuar, empezar a diezmar, no comprar cosas a crédito, por ejemplo, empezar a tener tiempo devocional como familia, ¿ok? Un cambio en la actitud de las personas. Esta familia no diezma. Bueno, entonces tenemos que llevar a aplicaciones específicas para que la iglesia entienda por qué se necesita diezmar o ofrendar o dar en la iglesia específicamente. Dejar un pecado, pero hay que mostrar específicamente en qué maneras los oyentes están participando en esos pecados. Supongamos que en la iglesia hay un acto de indisciplina, un matrimonio cometió adulterio con otro matrimonio de la misma iglesia, y ese pecado obviamente va a afectar profundamente a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? O un pastor cayó en pecado y ese pastor, los otros pastores lo único que quieren, por ejemplo, es que eso se mantenga en secreto. Esa es una forma en que no construye el reino de Dios. Esa no es una forma en que se edifique la iglesia. La iglesia debe ser abierta y si hemos cometido algún error tenemos que transparentarlo y hacer la disciplina como corresponde para que haya edificación y no esconder. Hay una historia lamentable, pero es una historia real. C.J. Mahoney en Estados Unidos, cuando escondió el tema del abuso de menores en su iglesia, él sabía y lo llevaron a juicio. Creo que todavía él está en juicio en Estados Unidos por esta situación. Es trágico, porque tú no puedes esconder pecados como esos. Tienes que sacarlos a la luz y tienes que confrontarlos. O, por ejemplo, si queremos que los hermanos no mientan, hermanos no deben de mentir, pero ¿de qué forma les enseñamos a no mentir? Por ejemplo, hermanos, en el trabajo no debemos decir que vamos a hacer que un asunto sale para mañana cuando no tenemos ninguna intención de hacerlo. Ahí es una forma de dejar de mentir. Ahí tenemos un ejemplo de dejar de mentir. ¿Se dan cuenta? Entonces, seamos específicos en las aplicaciones específicas, valga la redundancia, y no tiremos indirectas a los hermanos. Y para ir concluyendo, las conclusiones. Conclusiones. Una buena conclusión debe resumir la idea principal o los puntos principales. Y 2, debe retar en cuanto a ponerlo en la práctica. Entonces, si es resumir la idea principal y los puntos principales, varones, como debemos amar a nuestras mujeres, hemos visto en 1 Pedro 3:7 que debemos amar a nuestras esposas tomando en cuenta sus necesidades, y ahí seguimos, estamos concluyendo, pero ahí estamos resumiendo lo que ya hemos compartido en todo el sermón. Otra idea, retar, dijimos, en cuanto a ponerlo en práctica. Varones, debemos amar a nuestras mujeres. Y 2 cosas que podemos hacer para demostrarles nuestro amor son decirles por lo menos una vez diariamente que las amamos. Y 2, voluntariamente lavar los platos una vez a la semana, que sea, como mínimo, como mínimo. Así que ya sabe, Crosby tiene que aprender, Si no, la Alexandra ahí lo va a cortar. Pero ahí tenemos algunos ejemplos de cómo resumir la idea principal o los puntos, y también que la conclusión rete a ponerlo en práctica a los hermanos. Fuera de broma, en todo caso. Tercero, ideas de algunos ingredientes para una conclusión. Por ejemplo, puede concluir con un himno que resalte o que manifieste de alguna forma todo lo que usted tocó. Por ejemplo, si usted habló de la fe, un himno que nos impulse y que nos lleve a la fe, entonces lo terminamos cantando y podría ser una buena conclusión. Por otro lado, un llamamiento. Si usted considera que es necesario un llamamiento a la oración, en el sentido de que la gente pase adelante a que usted ore, por lo general, no para que la gente caiga de espalda, no para que haya ninguna cosa media rara, sino que un llamamiento a orar en conclusión al todo el sermón que usted compartió. O, por ejemplo, si usted habló de algún tipo de pecado y usted dice y hace el llamamiento, alguien se ha identificado con este pecado, quiere que oremos por usted, pasa acá adelante y lo invita y oramos por esa persona. ¿Ok? Es un llamamiento a esa realidad, no a otra cosa. Una ilustración también, una ilustración nos puede servir en la conclusión. Una pregunta que nos desafía, o las preguntas retóricas que nos hacen pensar, también sirven.
una oración final sin duda. Todo sermón debe terminar con una buena oración en relación a lo que hemos predicado. ¿Ok? Y por último, para ir ya terminando y concluyendo, 2 ejemplos que podemos usar. Así que, hermanos, que Dios aplique su palabra al corazón de cada uno de nosotros esta mañana, que Dios añada su bendición a su palabra y que Dios les bendiga. Después de haber hecho toda la conclusión ya, aquí solamente está la parte final, o una más concreta. Hemos aprendido que debemos hacer restitución hasta lo posible a los que hemos lastimado o defraudado. ¿Hay alguien a quien debe algo más allá de pedirle disculpas? ¿Hay personas a quienes debe decir, mire, aquella historia que le conté acerca de la hermana fulana no era verídica? ¿O hay alguien a quien debe dinero por no haber pagado una deuda? Si hay, decida ahora cuál día esta semana va a arreglar esta situación, aunque el paso debiera ser inmediato si es el Evangelio el que ha tocado nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? 2 formas de ir concluyendo un sermón para que pueda tener el broche de oro, como decimos. Ahora, y creo que se los dije en algún momento, todo esto, la verdad, puede estar muy bien organizado, puede estar muy bien ordenado, pero si la gracia del Señor no está sobre nosotros, difícilmente, hermanos, nosotros vamos a poder tocar el corazón de las personas.